y que a lo mejor haya un repunte en octubre, noviembre, que viene entre los fríos, y pues ahí volvamos a amarillo a lo mejor, ¿no? Sobre todo porque todavía va a haber mucha gente de su generación que no va a estar vacunada, ¿no? Y parece ser que las vacunas todas, nadie sabe cuánto tiempo tienen de efectividad. Bueno, yo estaba leyendo para la que me pusieron para la China, que esta vacuna CanSino probablemente tenga un, digamos, un periodo de vida de 6 meses y a los 6 meses debería haber un refuerzo. Pero pues quién sabe si nos van a poner refuerzo o no, o van a ver qué sucede. Entonces, como todavía es muy como inestable, yo por eso decía, pues chance, en esas volvemos como en octubre, noviembre, otra vez a semáforo amarillo al menos, ¿no? Ya veremos, ¿no? Eso está más allá de nosotros. Lo que es cierto es que en septiembre probablemente yo creo que estemos en verde, ¿no? Así como van las cosas. Volvamos a presencial. Igual hay que esperar a ver qué nos avisa la universidad, ¿verdad? Pero bueno, algunos de ustedes supongo que seguirán juntos porque están en el mismo campus y luego los otros, pues no sé cómo le van a hacer porque según yo, cuando ingresaron les asignaron campus desde el inicio. Sí, sí. Sí. Que conserven el campus, ¿no? Porque todos están en qué, en Gama. Bueno, supone que yo estoy dando clases en Gama ahorita, pero así están todos en Gustavo Madero. Sí, sí, nosotros es el campus. Sí. No, bueno, pues creo que es así. Yo espero que, digo, no me caen mal ustedes, solo que el campus me parece que está muy lejos y tengo acá unas cuadras el de Coyoacán, entonces a ver si me toca cambio. Si no, pues nos veremos en los pasillos. Bueno, pero todavía no hay que despedirnos en realidad porque todavía queda mucho del curso y más bien hay que ir a dar la clase. Vamos a hablar del espacio regional. Ya hablamos, le dedicamos bastantes clases, creo yo, ¿no? Al espacio multilateral, es decir, hablar de la ONU y su papel como esta gran agencia, gran organización, ¿no? Formada por varios organismos y agencias, que trabajan en todos los frentes. Vimos les dije, los ejes de trabajo porque me parecía que era mucho más efectivo hacerlo así. Porque si no tenemos que dedicar muchas clases a ver qué era la ONU y luego se en cuenta la UNESCO, la FAO, la OMS, el PNUD. Una clase así, ¿no? Bueno, para tomar una clase necesitamos muchos días de los que no tenemos, ¿no? Entonces creo que es más fácil hacerlo temático y hay que pensar que de manera temática se van digamos, incorporando el trabajo de cada organismo. Bueno, vamos a hablar del espacio regional, ¿no? ¿Qué sucede en las Américas? Dice, es como se llama nuestra simpática región. ¿Qué vamos a ver? La historia de la formación de nuestro bloque regional, algunas características de lo que hoy es la OEA y de manera transversal vamos a tocar qué ha hecho México al respecto, ¿no? Primero esto, ¿no? La historia de la OEA. A ver, ¿alguien sabe quién es este señor que está en la foto? Simón Bolívar. ¿Por qué es popular Simón Bolívar? A ver. Por ser libertador de Colombia, Venezuela y demás países del sur de América. Sí, no, a ver, esta es una figura de la independencia latinoamericana inclusive, ¿no? Bueno, Bolívar hizo muchas cosas en su vida. Una que nos interesa para esta clase, pues no, profe, oiga, esto no es la clase de América Latina, es en 1815 Bolívar escribe una cosa que se llama la Carta de Jamaica. Así porque lo escribe en Jamaica, ¿eh? Y en la Carta de Jamaica, Bolívar plantea una serie de retos que tienen las colonias españolas en América que están buscando la independencia, ¿no? Entonces dice que el que nos liberemos del yugo español no quiere decir que nos desintegremos, porque Bolívar entiende bien, Bolívar tiene la suerte, es un criollo bien, digamos, bien colocado, tiene la suerte de poder viajar por varios de los virreinatos antes de los movimientos de independencia. Entonces, Bolívar se da cuenta que sí hay un sentido de unidad, aunque a veces no es tan perceptible, ¿no? Entonces dice Bolívar, bueno, si hay un sentido de unidad, no lo perdamos después de las independencias, y no lo perdamos porque hay allá afuera, o sea, fuera del espacio, digamos, de Iberoamérica,
un grupo de países, bueno, de hecho de Latinoamérica, porque hay un grupo de países que van a estar detrás de nosotros, ¿no? Primero España, por supuesto, ¿no? Buscando la reconquista. Después, las otras naciones europeas, especialmente el Reino Unido, que ya es la potencia de la época. Y por último, Estados Unidos, porque ya Bolívar ve que Estados Unidos puede ser un problema muy grande, ¿no? Es una nación muy industriosa, dice Bolívar, con una cultura diferente a la nuestra. Bolívar estuvo en Estados Unidos, o sea, lo que dice Bolívar no lo dice de lejos, lo dice porque Bolívar estuvo ahí. Y entonces, pues hay que... No hay que separarnos, ¿no? Las independencias de las nacientes repúblicas americanas se logra hasta la década de 1920 del siglo XIX, en los 1820, ya saben, ¿no? Este año se celebra, por ejemplo, el bicentenario de la consumación de la independencia mexicana, junto con la de Centroamérica y algunos otros países de la región, ¿eh? Eso es compartir. Y luego pasan algunos años en lo que se consolidan más o menos los países, ¿no? Ya saben, en el caso de México fuimos una monarquía, ¿no? Un imperio cuando la independencia, y eso se acaba en 1824, que nos convertimos en una república. Bueno, en 1826, el gobierno de Bolívar, ya Bolívar como el presidente de la Gran Colombia, convoca una reunión en la ciudad de Panamá. En Panamá, porque para Bolívar es muy simbólico que Panamá sea el puente que une México y Centroamérica con Sudamérica. Panamá entonces es parte de Colombia. Como que hay un congreso, dice Bolívar, ¿no? Y así se le conoce, el Congreso de Panamá. Una reunión donde básicamente van a hablar de tres cosas. Una propuesta de un proyecto de defensa común ante una invasión europea o estadounidense. Una alianza económica que ayuda a echar a andar las economías de los países. Y la preservación de del español y de la cultura católica frente al crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos ya es el enemigo, ya no es tanto España, porque España está muy lejos ya, pero Estados Unidos está mucho más cerca. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Pues la verdad es que Bolívar no alcanza, bueno, yo creo que nadie lo sabía y hasta ahora sigue pasando de alguna manera, los celosos que son los militares en general en América. Porque la idea de crear un ejército de defensa ante una gran invasión de Europa es, ¿quién debería de encabezar el ejército? A ver, piensen en esto. Piensen en este momento de la historia, ¿no? Las independencias son recientes y hay que, vamos a organizar un ejército de defensa común de todos los países latinoamericanos y vamos con eso a enfrentar una invasión española o inglesa o de donde sea, no importa. ¿Quién debía comandar ese ejército? Ajá, bueno, bien Alejandro, debe ser como los altos mandos, muy bien. Pero luego si estamos metidos todos, ¿no? O sea, ¿deberán ser los generales mexicanos? ¿Los colombianos que pelearon junto con Bolívar? ¿Los peruanos que liberaron esa zona, el viejo virreinato del Perú? ¿Los centroamericanos? Porque pues son más. ¿Quién debería de encabezar un ejército como ese? ¿Nadie? ¿Todos juntos? Pues todos juntos, ¿no? Sí, con que reviva. Porque pues así ya las ideas se compaginan, no sé, y pues pueden lograr lo más fácil su objetivo. Debió ser la idea, Diana, pero la verdad es que cuesta mucho trabajo y digo, Bolívar no alcanza a medir cómo el celo de los militares latinoamericanos es tanto
que cuesta trabajo organizar, ¿no? Hay un proyecto para hacerlo que nunca ve la luz por eso. Porque el gran problema es quién va a encabezar este gran ejército, ¿no? El único, digamos, gran líder histórico de los movimientos de independencia que está vivo para 1826, el que fue militar y que encabezó, es el propio Bolívar. Y Bolívar en su país tiene un montón de problemas. Hay una oposición creciente al gobierno de Bolívar en la Gran Colombia, que terminará por la disolución del país en tres, ¿no? Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces Bolívar, que es el, digamos, que tiene el prestigio, ¿no? En nuestro caso, Morelos ya está muerto, bueno, Guerrero ya está, Guerrero también ya está muerto, Iturbide pues ya también lo matamos, Allende no se diga, están muertos todos, ¿no? O sea, no hay grandes próceres vivos, muchos están así, o están encarcelados, están deportados, porque al crearse las repúblicas, ¿no? Muchos de estos grandes líderes, pues son vistos con preocupación, algunos son expulsados del país, ¿no? Que es muy rara, y otros simple y sencillamente son hechos a un lado. Y entonces, como no hay alguien que tenga como toda la... ¿cómo se dice? Como todo el prestigio para hacerlo, pues parece que nadie podría hacer el gesto. Si no, es que más bien que cada quien que organiza su ejército y que le ponga tropas y que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso pues ya va contra la idea del ejército de defensa común. Bueno, luego sobre el proyecto, digamos, de acuerdo económico, pues es muy difícil, ¿no? Justo San Martín es una de esas figuras que uno pensaría. No me acuerdo dónde anda San Martín para 1826, pero podemos buscarlo. José de San Martín es el otro gran líder militar, ¿no? Y político de la independencia sudamericana. San Martín le toca Chile y una parte Argentina. También Perú, ¿no? Si mal no recuerdo. Lo que sería el Alto Perú, lo que sería hoy Bolivia. De hecho, digamos, lo que cierra las independencias en Sudamérica es el encuentro de los ejércitos de San Martín, que viene del sur, ¿no? Por Bolivia, y de Bolívar, que viene del norte, ¿no? Y se encuentran en la frontera de lo que hoy sería Bolivia y Perú. Es como el gran momento, ¿no? Y aquí dice que está vivo San Martín, pero está retirado de la política. En 1823. Es lo que les digo. Muchos de los líderes históricos son hechos a un lado, ¿eh? Porque la grilla política, digamos, está muy fuerte, ¿no? En los países. San Martín acaba siendo presidente de Chile. Y aún así, para 1823 lo corren, ya saben, ¿no? Ingratamente. Le pasa a muchos, ¿eh? El propio Bolívar sale tiene que renunciar al cargo de presidente colombiano de la Gran Colombia y acaba sus últimos días muy mal, ¿no? Muy mal parado. Y él muy deprimido porque se da cuenta que las disputas, justo lo que él buscaba con la Carta de Jamaica, ¿no? Que es resaltar como el espíritu de unidad, se pierde. Bueno, seguimos hablando del Congreso de Panamá. Y todavía vemos por qué acaba. Lo económico es todavía más complicado que lo militar. Y es más complicado porque los intereses económicos de cada una de las naciones son diferentes, ¿no? México está tratando de recuperar su sector minero, que había sido como la punta de lanza durante el periodo colonial, ¿no? Y había la intención, fíjense, en los primeros años de vida independiente, de recuperar la ruta comercial con Asia, pero no hay forma, o sea, no hay recursos para construir una flota y enviar de nuevo mercaderes a Filipinas, ¿no? Además, los españoles siguen teniendo el control de Filipinas, ¿no? Ya no tendremos un puerto amigo del otro lado, ¿no? Pues la industria minera pues, está medio en la calle, ¿no? Las haciendas todavía les faltaron un rato para recuperarse, y así cada país tiene como sus propios problemas y se ve difícil que le vayan a dar facilidades a los productos que vengan de otros países, ¿no? O a las actividades que se desarrollen fuera del país, ¿no? Hay una visión nacionalista que impide eso. Y luego el último, que creo que es todavía más complicado que los anteriores, es el asunto de la cultura y el idioma. Porque cuando Bolívar habla del español y la cultura católica, lo que está diciendo básicamente es la cultura española, ¿no? Pues de lo que está hablando Bolívar. Pero si nos acabamos de independizar de estos señores y ahí vamos a hacerles monumentos o cómo está la cosa, ¿no? Sí está medio complicado. Es un tema bien difícil. Los delegados en la reunión de Panamá
se pregunta, inclusive hay una primera sesión donde hablan del tema y lo dejan a un lado. Dicen, es un asunto demasiado sensible todavía como para que podamos siquiera discutirlo. Ya no digamos llegar a un acuerdo, solo discutirlo, ¿no? Lo más sano será dejarlo a un lado, ¿no? Cada país debe de promover los que considere sean sus elementos de identidad, inclusive más allá de lo español, ¿no? O sea, en el caso de México, pues lo indígena si quieren, pero en el caso de Bolivia, ¿no? Pues a lo mejor sí lo indígena, pero lo indígena boliviano es diferente a lo indígena mexicano. O pues en Argentina, que no hay gran presencia de grupos indígenas, pues lo español más que otra cosa, ¿no? A lo mejor para las colonias europeas que llegaron, ¿no? Llegaron italianos sobre todo, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor recuperar el pasado italiano. Pero fíjense, esto ya empieza a fragmentar en vez de unir. La reunión en Panamá dura un mes. Y tras un mes de discusiones, ¿no? Y la redacción de un tratado más o menos, hay cambios en Colombia. De hecho, Bolívar tiene que enfrentarse a la oposición, que lo ven como un dictador, y tienen que cancelar el Congreso de Panamá. En Panamá solo se reúnen representantes de México, Centroamérica, la Gran Colombia, por supuesto, y Perú. No hay nadie del Cono Sur. No está ni Argentina ni Chile, que tienen su propia guerra interna entre ellos y luego con Brasil. No está el Alto Perú, lo que hoy sería Bolivia. Y no hay ningún caribeño porque todavía no son independientes ninguno. Como la salida es muy apresurada, el gobierno mexicano ofrece continuar la reunión de Panamá en Tacubaya, y a esta reunión de Tacubaya ya no llegan los representantes de Perú, porque de hecho en el viaje se enteran de que hay un golpe de estado y tienen que regresar a su país para saber si les van a renovar el nombramiento como representantes del Perú. Pues no se lo renuevan y no mandan a nadie ya. Y los que sí llegan a Tacubaya, que no van a Panamá, son los representantes estadounidenses. ¿Qué hace Estados Unidos en el Congreso de Panamá? ¿Qué creen que estuviera haciendo ahí el representante estadounidense? Pues queriendo escuchar cómo se iba a mover Panamá versus pues cómo iban a crecer. Justo. Estaba ahí. De hecho, por eso no los invitan al Congreso de Panamá. De hecho, no los invitan, pero tratan de mandar representantes. Si no llegan, se pierden. Pero ya los Estados Unidos se da cuenta que ahí hay un algo que se está formando, que si las repúblicas latinoamericanas o las repúblicas españolas en América se hubieran unido, otra cosa hubiera sido, ¿no? O sea, hay un interés del delegado estadounidense por romper cualquier tipo de ¿cómo se llama? De acuerdo que saliera de esta reunión, ¿no? El embajador, el representante estadounidense, está en la sesión. Él dice que está ahí para negociar acuerdos comerciales, que ni hay ningún acuerdo comercial, ¿no? Lo malo de el Congreso de Tacubaya, bueno, que se mueve a Tacubaya, ¿no? Ya no tenemos a Perú. Pero no solo no tenemos a Perú, sino las propias crisis internas mexicanas, justo, es una década de golpes de Estado también en México, lleva a los países del Congreso a pues, renunciar a continuar con los trabajos del Congreso y básicamente cancelar cualquier tipo de acuerdo. El tratado que se negocia, de hecho, y se firma, nunca entra en vigor, ¿no? Queda ahí como para el recuerdo de la vez que intentamos, ¿no?, establecer un mecanismo regional y no pasó nada. A ver, quiero que piensen en la época, ¿no? Vimos a Díez de Velasco y Díez de Velasco nos dice, es que los primeros organismos surgen en Europa en 1820 y tantos, ¿no? Bueno, son el Congreso de Panamá es de la misma época. Digo, la verdad es que lo que nos detuvo fueron las crisis internas, pero pues íbamos a constituir un organismo internacional, ¿no?, de defensa colectiva, fíjense, y de asociación económica, muchísimos años antes que Europa.
Hubiera sido OTAN o tipo Unión Europea. Más como la Unión Europea, Alejandro. O sea, la idea era generar un mecanismo supranacional para la defensa y la promoción económica. No funcionó, muchos problemas, ¿no? Pero bueno, por eso les digo, aquí hay una tradición de lo regional que no se repite en otras regiones del mundo. O sea, Asia tiene sus propios mecanismos hoy, pero sus propios mecanismos son derivados del esfuerzo de Naciones Unidas porque haya mecanismos regionales en Asia. No hay uno propio, pues. En África es uno que responde, digamos, al movimiento de descolonización, ¿no?, del siglo XX. Pero el único que tiene un momento previo, ¿no?, inclusive a la ONU, es América. Y es este. Bueno, y este es el que fracasa, pero no es el único. Este fracaso a Bolívar, ¿verdad?, que lo deprime, ¿no? Y eso dicen que es una de las causas de la muerte de Bolívar. Pasará todo el siglo XIX casi para volver a intentarlo, ¿no? En 1864 Perú hace un segundo intento por convocar una serie de congresos, ¿no?, para tratar de arreglar las cosas. Solo que es un muy mal año. A ver, ¿qué país creen que no acudió a la reunión que convoca Perú? Piensen del año, 1864. ¿Puede ser Estados Unidos? Pues no los invitan y todos no van, pero a ver un latinoamericano. ¿Eh? México, Diana. Si se acuerdan, por esos años estamos con la intervención francesa acá. Fíjense, el gobierno de Juárez está encerrado en lo que hoy es Ciudad Juárez, entonces pasó del norte. Y pues no puede mandar a nadie, no hay a quién mandar, ¿no? Y el gobierno de Maximiliano no fue reconocido por ninguno de los países. Bueno, en América solo fue reconocido por Guatemala y Brasil. Al gobierno de Maximiliano no lo invitan a la reunión de Lima, ¿no? Porque esperarían que fuera alguien del gobierno de Juárez, pero pues Juárez no puede mandar a nadie, ¿no? Estábamos muy ocupados con la intervención, ¿no? Fracasa también de hecho, a la reunión de Lima del 64 asisten representantes de Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y párenle de contar, Entonces el esfuerzo otra vez queda como trunco, ¿no? Sin Centroamérica y sin México. Centroamérica tiene sus broncas y México la intervención. Bueno, en 1890 Estados Unidos se da cuenta que no es una tan mala idea, ¿no? Claro, porque en 1890 Estados Unidos, digamos, ya ha pasado por todas sus grandes crisis. Ya terminó, digamos, el periodo de guerra civil que empezó en la Guerra de Secesión, ¿no?, justo en la década de los 60 del siglo XIX. Ya también concluyó, también ya comenzó su proceso de industrialización acelerado, ¿no? El desarrollo de la industria, por ejemplo, pesada, de los ferrocarriles, de los barcos de vapor en Estados Unidos. Y eso es importante porque los Estados Unidos se dan cuenta que necesitan mercados donde llevar sus mercancías y que estén aseguradas, y donde tengan sus mercancías preferencias o las mercancías europeas. Entonces Estados Unidos se le ocurre que es una buena idea, ¿no?, al secretario de Estado de entonces, ¿no?, James G. Blaine, convocar una reunión en Washington para hablar de estos temas, ¿no?, comerciales específicamente, ¿no?, hacer una especie como de acuerdo de libre comercio de los países de América. Fíjense, en el siglo XIX, 1890, Estados Unidos propone un acuerdo de libre comercio para las Américas. La verdad es que los países latinoamericanos están todavía, lo que les dije de lo económico sigue siendo vigente, ¿eh? Dicen, bueno, pero pues a ver, sí, pero pues mira, está difícil, o sea, tú quieres acceso preferencial a tus mercancías, pues sí, pero nosotros vemos que eso todavía es muy peligroso, ¿no? Todavía no hay una industria nacional que defender nosotros, y entonces pues ya defenderte a ti sobre lo europeo, pues no nos parece que esté tan padre, ¿no? Además, los latinoamericanos ven que hay más cosas de las que se puede hablar en común, no solo el comercio. Los gringos tienden a ser muy monotemáticos, pero los latinoamericanos más bien multitemáticos, ¿no? Así, es que surge un mecanismo nuevo. ¿Me prestas las alicatas, amorcito, por favor? Este mecanismo nuevo es la llamada Unión Panamericana.
Y la Unión Panamericana es el primer organismo internacional regional del mundo, ¿no? Le ganamos a cualquiera. 1890, fíjense. El mecanismo funcionaba así, de manera recurrente, ¿no? Cada 3 o 4 años, se celebraban conferencias interamericanas que decidían la gestión de asuntos. Acuérdense que esos son los organismos internacionales, ¿no? La gestión compartida de asuntos comunes. El problema comercial lo plantean los gringos y de hecho hasta se abre una oficina comercial en Washington, la Oficina Comercial de las Américas, que tiene ese propósito, ¿no? Juntar estadísticas de información para saber qué pasa en América, si es posible llevar a cabo un tratado de libre comercio o no. La verdad es que los países latinoamericanos, hay que decirlo así, somos muy listos, porque le cambiamos la visión a la Oficina Internacional Americana para que no fuera solo una oficina de comercio y empezar a recaudar recopilar información de todas las actividades que hacíamos los países latinoamericanos, bueno, americanos, incluyendo Estados Unidos, y empezar a proponer en qué cosas se necesitaba la gestión común. Por ejemplo, a la Unión Panamericana le debemos algunos tratados que se desarrollaron en América, ¿no? Que crearon lo que se puede llamar un verdadero derecho americano, porque eran cosas que se negociaban solo en América, no estaban pasando en Europa. El derecho internacional es un tema que ha preocupado a los latinoamericanos desde el principio, y ahí estaban nuestras preocupaciones, ¿no? La Unión Panamericana celebra sus conferencias interamericanas, de hecho, entre 11 de ellas entre 1890 y 1954. Hacen pausa, por supuesto, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, pero bueno, ya teníamos aquí un mecanismo hasta de solución de controversias, ¿no? Es algo que ni siquiera hay en Europa para esta época. De hecho, hablando de organismos especializados, ¿no? Hay uno que sigue vigente de esa época. La Organización Panamericana de la Salud fue creada en 1902 en la conferencia interamericana que se realiza en México. Y desde 1902 la OPS, por sus siglas en español, trabaja el tema de la salud en las Américas. E incluso, fíjense, la actual OMS, la Organización Mundial de la Salud, es apenas del 48. O sea, la americana es 42 años más joven que la multilateral. Todo el tiempo hay roces entre esas dos, porque aunque formalmente la OPS, la americana, ha asumido las funciones de oficina regional de la OMS, de la multilateral, para las Américas, todo el tiempo hay un recuerdo de que la OPS es un organismo que es previo y que es independiente a la OMS. Ahí eso es muy raro. Creo que es el único caso en el mundo donde eso sucede. Normalmente, en las otras regiones del mundo, pues más bien no fue sino hasta la llegada de la ONU que se establecieron mecanismos regionales, les digo. O en África con la descolonización, pero aquí tenemos este ejemplo que sigue dando problemas hoy en día. Les digo que a nivel, digamos, institucional, sigue habiendo ahí unas pugnas medio raras entre la OPS y la OMS, que son herederas de esto, de que en América se creó un mecanismo regional, ¿no? De la salud y de muchas cosas, pero de la salud es el que estamos hablando ahora, previo a lo que se hizo a nivel mundial. Bueno. Eso todavía eran antecedentes, ¿no? Pues eso todavía no es la OEA. La OEA es es la vieja Unión Panamericana reformada. En el año de 1848 y a petición de Estados Unidos, los miembros de la Unión Panamericana, ¿no? Se reunieron en Guatemala, en Colombia, perdónenme, específicamente en Bogotá, para hablar de cómo reformar a la Unión Panamericana frente a los retos que planteaba la ONU, ¿no? Estados Unidos se dio cuenta que la ONU y la OEA tenían campos de trabajo similares y había que hacer algo. La propuesta de Estados Unidos es esta que vimos la primera, ¿no? Era convertir a la OEA en una sencilla organización de defensa colectiva, o sea, solo había temas de defensa. En cambio, los países latinoamericanos, México entre ellos, decía que si la Unión Panamericana había hecho
bien, digamos, su trabajo hasta ahora, metiéndose en una variedad de temas que le habían encargado a los estados, ¿por qué limitarle a su sucesora el trabajo solo al tema de defensa, ¿no? Las discusiones fueron fuertes, ¿no? Ahí estuvimos representados por este señor, el embajador José Gorostiza. Y Gorostiza hizo una defensa junto con otros países de la importancia de una OEA mucho más, de trabajo mucho más amplio, ¿no? Luego nos echamos una bronca con eso con Estados Unidos, pero bueno, el punto era reconocer que pues a los países de América Latina, de las Américas les importa algo más que la seguridad. O sea, no es que no importe la seguridad, es que la seguridad es un asunto que va acompañado de otras cosas, ¿no? El desarrollo. Ahorita vamos a leer los propósitos de la carta de la OEA y vamos a ver hasta incluso cómo difieren de los de la ONU, ¿no? Parece poco, pues parece menor, pero es fundamental, ¿no? Entender que tienen propósitos diferentes. Una cosa en la que México insiste mucho, y ahorita la van a leer de todos modos, es incluir en el artículo 18 de la carta a la no intervención como parte de los derechos y deberes de los estados. La carta de la OEA no solo, o sea, la de la ONU, acuérdense, ¿no? Establece las funciones, ¿no? Presenta los propósitos y principios y luego establece las funciones de los órganos. La carta de la OEA tiene la riqueza de, además de contener eso, establece una serie de derechos y obligaciones para los estados. O sea, en ese sentido, al menos es mucho más avanzada que la Carta de la ONU, ¿no? Porque ya pone reglas de cómo deberían de comportarse los estados en el escenario internacional. Y sobre todo los que sean miembros de la OEA, por supuesto, ¿no? Vamos a hablar de las características básicas de la OEA. Esta fotografía es de una Asamblea General de la OEA, ¿no? Son muy curiosos, ahorita platicamos de ellas. Bueno, a ver, estos son los propósitos de la OEA. ¿Quién me ayuda a leerlos? Si quiere, yo, maestro. Adelante, por favor. Afianzar la paz y seguridad del continente. B. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. C. Prevenir las posibilidades, causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. D. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. La E. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. F. Promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. G. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Y H. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Excelente, Diana, muchas gracias. A ver, vamos a ver, ¿cuáles se parecen a los principios, a los propósitos de la ONU? El A. Ajá. Y la H. El H, más o menos. El A seguro. El C también, ¿no? Prevenir los conflictos, ¿no? Y promover la solución pacífica de controversias. Y la D, ¿no? Las acciones de defensa colectiva son el inciso D. Todo lo demás es diferente la ONU, ¿no? Bueno, quizá la E, porque en la E hay un propósito de la carta que sí habla de los principales problemas de la humanidad, ¿no? Los sociales y económicos, dice. Que cuando les dije que no se hablaba de desarrollo, sino de como esas cuestiones de progreso material, estaban hablando de desarrollo. Ahora, ¿cuál de los propósitos le llama la atención? A mí la H. ¿Qué quieren decir con H? A ver, pregúntense.
¿De qué está hablando el inciso H? Bueno, para mí está hablando como de que pues ya no, si hay guerras, pues que ya no se vendan o no se produzcan tantas armamentos y y que pues se dedique, por ejemplo, más al desarrollo. Justo, Diana. El principio es este. Hay una conclusión ahí muy peculiar, ¿no? Que se hace en ese inciso. O sea, esto está demostrado, no nada más es la carta de la OEA, está demostrado con cifras y datos que a mayor proliferación, acuérdense que proliferación es que haya algo en abundancia, a mayor proliferación de armamento convencional, armas, tanques, o sea, fusiles, tanques, pistolas, aviones de combate, mayores niveles de violencia habrá. Y que eso, pues al final del día, tiene una consecuencia negativa en las sociedades. En vez de gastarnos el dinero en eso, en desarrollar más armamento, deberíamos de gastarlo en desarrollar a las personas, ¿no? O sea, que se haga inversión pública, en cosas como la educación, la salud, la vivienda. Es uno de los... Eso tiene como 10 años en la Carta de la OEA, no tiene tanto tiempo, pero es una gran conclusión de la OEA, ¿eh? Sacar esto así es una gran declaración, sobre todo porque hay un par de países ahí que no son latinoamericanos, que son Canadá y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, que este asunto de la violencia armada allá, pues esta es una solución, ¿no? Digo, ahí mismo la carta de la OEA le está diciendo, ¿no? Oye, pues bájale, ¿no? El desarrollo de armamento y mejor invierte en otras cosas. En fin, ahí queda eso. Bueno, ¿cómo lo logra, no? ¿Cómo logra todos estos propósitos? Los órganos de la OEA tienen algunos que se parecen a los de la ONU y otros que son completamente distintos, ¿no? La Asamblea General es exactamente igual, ¿no? Es la reunión de todos los Estados miembros para decidir las cuestiones principales de la organización. Solo que la Asamblea General de la OEA tiene tiene ahí un pequeñísimo inconveniente. La Asamblea General de la OEA se reúne solo una vez al año durante una semana en un país de la región. Y los representantes a la Asamblea de la OEA normalmente son los ministros de Relaciones Exteriores. En ese sentido, ¿no? Pues más bien es una reunión para acordar cosas muy rápidas, ¿no? De una semana, y durante el año, pues verlo en otro lugar, ¿no? La Asamblea General de la ONU, aunque dice que sesiona también una vez al año, su periodo de sesiones es muy largo porque va de septiembre a diciembre y se suspende la sesión y se reanuda a mediados de enero y la sesión concluye en el mes de julio. O sea, tenemos ahí un colchón muy grande, ¿no? Y está sesionando de manera permanente en Nueva York. Entonces la Asamblea General siempre puede saber cosas, digamos, de manera... bueno, los otros órganos son... Este es uno que no existe en la ONU, por supuesto, y este es un heredero de la época de la Unión Panamericana, es la reunión de consultas de los ministros de Exteriores. En ese entonces, ¿no? Como hacer una reunión de la Asamblea General era muy costoso, se decidió, porque eran las conferencias interamericanas antes, se decidió que los ministros de Exteriores se pudieran reunir de manera extraordinaria ante casos de emergencia. O sea, que estas reuniones de consulta sirvieran como órgano de decisión que puede tomar la palabra en caso de crisis graves y en fin. Luego están los consejos, que ahorita los vamos a ver en el organigrama. El Comité Jurídico Interamericano. Les digo que el desarrollo del derecho internacional es uno de los grandes elementos del sistema americano, ¿no? Nos interesa mucho que se desarrolle el derecho internacional. Entonces tenemos un comité especializado en revisar
¿cómo hacemos, ¿no? Para tener un marco jurídico, ¿no? Jurídico internacional adecuado? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ya la revisamos, ¿no? La Secretaría General, que es este órgano de funcionarios permanentes, ¿no? Que se encargan de ejecutar las acciones que los estados solicitan. Una serie de conferencias especializadas, que son reuniones que se realizan de manera esporádica para atender temas en especial, y los organismos especializados, ¿no? Que también vamos a ver acá. Bueno, entre los comités que están en donde dice entidades y organismos, tenemos desde la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, la CICAD, o el CICTE, bueno, la CICTE, ¿no? La Interamericana contra el Terrorismo, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, entre otras, ¿no? Por otro lado están los organismos especializados, que no son tantos. De hecho, si vemos los de la ONU son como 30 y tantos, y aquí fíjense, son 6, 2, 4, 6. El Instituto Panamericano de Geografía y Estadística, de Geografía e Historia, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, y por último, la Comisión Interamericana de las Mujeres. Con estos mecanismos, ¿no? Es que la OEA tiene presencia en la región. A ver, si se dan cuenta, hay algunos temas en los cuales puede coincidir con la ONU. Cuando hay coincidencias con la ONU, normalmente se busca trabajar de manera conjunta. Hay que... La colaboración es un asunto que sobre todo se ha buscado promover en los últimos años, ¿no? Generar sinergias, dice el lenguaje profesional. En fin, la verdad es que la OEA tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Está en un medio crítico por el asunto de los recursos, ¿no? Estados Unidos, cuando le cae bien la OEA, le da dinero, y cuando no le cae bien, no le da dinero, y entonces la ponen a aprietos, arrastra un déficit importante de recursos, ¿no? Que les hace falta. Pero bueno, pues están ahí esperando a lo mejor un cambio de liderazgo. Bueno, a ver, en general, ¿dudas? No, maestro. No, profesor. No, profe. Bueno, si no hubiera nada más, nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesor. Bueno, gracias. Cuídense. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Cuídese. Bye. Hasta luego. Cuídese. Profe. Alumno. Sí, ¿sí me escucha? Sí, claro, Isaac. Profe, le quería comentar, hay una actividad, bueno, dos actividades que no entregué, es el primer video y el último. No sé si podría haber oportunidad de que lo pueda entregar. Pues entrega, Isaac, todo. Yo creo que la otra semana voy a darles un corte de lo que tienen y lo que les falta. Pero por eso les decía, estamos ya un mes de cerrar, entonces, pues, aprovecha, ¿no? Tus ratitos que tengas en la semana y súbelo, ¿no? Sí, profe. Sí, muchas gracias. No, de nada. Profe, Georgette. Sí, ya ve que le había comentado que en Classroom quería subir mis tareas. Bueno, 2, ahorita ya me permite, pero ya ve que me dijo que y le intentara, pero que cree que a mí todavía no, me dice en esas 2 tareas que no, pero ya se las había mandado por correo. Sí. E incluso era de un video y en los comentarios pues le puse el link. Y ya del otro era un documento y ese sí se lo mandé por correo, pero no se puede. O sea, en las pasadas creo que no te dejó, pero en las nuevas, según yo, sí las dejó cargar cosas, ¿no? Sí, en las nuevas ya, sí, pero en las pasadas no, fueron 2. Sí, eso me acuerdo, porque tengo tus mails y luego un día platicamos tú y yo. Pues voy a revisarlo así, o sea, lo que tú me mandaste, todos me acuerdo que habíamos platicado. Por eso te dije, Georgette, dije, pues sí, es la chica del video que no subía. Pero sí, no te apures.
Sí, de hecho en los comentarios le puse el link y la otra tarea creo que era un documento, ese sí se lo mandé por correo. Word. Ajá. No, pues, entonces, es que sí, ya ve que me había comentado que lo volviera a subir, pero no, todavía no me lo permite. No, bueno, creo que es eso, como ya estaba una cosa subida como y falló, pues no te deja, pero mira, ya no insistamos con eso, mejor ya, o sea, ya sé que lo tengo o sea, tengo el link del video y el archivo sobre todo, y con eso. Ah, ok. Gracias, profe. No, de nada, cuídate.